Buenos días familia, yo me llamo Tulio, esa es mi increíble esposa Baitza Amaral y nosotros lideramos la iglesia en Bogotá, Colombia. Y hoy vamos a hablar sobre estirar nuestra visión. Entonces, pero primero debemos preguntarnos, ¿cuál es la visión de Dios? Miren 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. La Biblia dice, eso es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la humanidad entera, que toda la América Latina lleguen a la salvación, sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Y cualquier visión que nosotros tenemos como discípulos, si no nos lleva al evangelismo de la América Latina, al evangelismo mundial, no es la visión de Dios. Vamos a mirar un capítulo de Hechos 16, versículo 8 y 9, el momento que Dios en parte revela más sus planes para Pablo. Vamos para Hechos 16, versículo 8. Y la Biblia dice, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Acá Pablo recibe la visión de un hombre que está de pie en Macedonia. Y está rogando, suplicando a Pablo para que le llegue a Macedonia, para que el evangelio de Dios llegue a su ciudad, llegue a su país. Es increíble. Pero en ese sentido de la visión, Dios orientó a Pablo, direccionó a Pablo, para que su visión de llevar el mensaje a todas las naciones fuera estirada. De la misma manera, nosotros como discípulos de Jesús y Pablo, tenemos la misma visión de Dios, el mismo sueño de Jesús, de ver ese mundo salvo, que nuestros familiares, amigos, toda la América Latina lleguen al conocimiento de la verdad. Pero lo que necesitamos es de direccionamiento de Dios, de orientación de Dios, para que nuestra fe sea estirada, nuestra visión sea estirada. ¿Amén? Y yo tengo 2 puntos de cómo sermos orientados por Dios, cómo sermos direccionados por Dios. Primero, tenga un corazón limpio. Amén. Y Pablo hasta ahora él ya había sufrido mucho y sufriría aún más, ¿sí? Él ya había sido apedreado, golpeado, a punto de ser dado como muerto, humillado. Y nosotros en los zapatos de Pablo, ¿cómo sería nuestro corazón? Hasta aquí fue suficiente, Wow. yo ya di mi mejor para Dios. Esa es mi historia de fe, yo soy un héroe en la fe y ya ahora yo puedo descansar, puedo inspirar a otros con mi historia pasada de vida en la fe. Pero Pablo tenía tantas razones, tantos motivos para descansar y bueno, seguir su plan. Pero Dios lo estaba llamando a estirar aún más su visión en estar con corazón puro, para estar rendido a los planes de Dios. Ese es el mismo llamado para nosotras también, como mujeres. Y cuando empezó la cuarentena aquí en Colombia, bueno, en Colombia fue una de las restricciones a la cuarentena muy fuerte en América Latina. Hasta ahora estamos en cuarentena por sectores, pero fue difícil para mantener un corazón limpio, para buscar ver a Dios en esas situaciones. Como dice en Mateo 5:8, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esa escritura era muy retante para mí, porque solo de estar en la casa yo ya estaba ansiosa. Pero ver las situaciones, no solo aquí, pero en América Latina, y pensar, ¿cuándo eso termina? No, era una situación imposible, ¿sí? Porque ya empezaron estudios bíblicos a volver a sus ciudades, personas que podrían ser bautizadas, no había agua, lugares públicos estaban cerrados, las piscinas estaban cerradas. Era una situación que me llevó a tener un corazón muy ansioso y faltar fe.
Todo se quedó muy negativo, ¿no? Porque yo no veía a Dios trabajando, aún sí, en esa situación. Llegó un momento que también mi corazón empezó a quedar endurecido, con amargura, empecé a cuestionarme por qué eso, por qué ese virus, esa pandemia, por qué las medidas restrictivas del gobierno. Y en verdad yo fui quedando con tiempo cada vez más distante, frío y endurecido en mi relación con Dios. Y fueron momentos difíciles, que yo tuve que tomar una decisión radical, sencilla pero radical, de básicamente dejar de quejarme y empezar a orar más a Dios por un corazón limpio. Y empecé a orar y fue muy bueno porque muchas cosas fueron saliendo a la luz que yo ni sabía que estaba ahí, pero fue muy bueno porque yo pude ver y arrepentirme de los pecados. Y después empezamos a orar por soluciones. Amén. Vamos a orar por soluciones. ¿Cómo podemos bautizar? Entonces, como la casa que vivíamos era muy chiquita, era muy pequeña, era una parte de estudio y como no teníamos como bautizar en la casa y no podíamos hacer trasteo también para lugares muy lejos, porque no era permitido, estaba prohibido, nosotros encontramos una casa cruzando la calle del apartamento que vivíamos. Entonces conseguimos hacer un trasteo como muy, bueno, discreto, pero muy rápido, normal. Fue muy bueno porque mudamos para esa casa, compramos un tanque de agua, lo cortamos para poner en el baño y ahora oramos a Dios. Dios, Padre, gracias por ese bautisterio, por ese tanque de agua. Ahora orar por almas, por personas. Y fue increíble porque aún estábamos en cuarentena, estaba todo cerrado. Empezamos a orar a Dios, Dios, por favor, ayúdanos a encontrar las almas. El Señor puede abrir el mar rojo, puede hacer el imposible. Fue increíble porque Dios no abrió el mar rojo ahora, pero abrió la cuarentena. Abrió un hueco de 15 días. Fue increíble porque en esos 15 días que Dios nos dio un hueco ahí, 8 almas fueron salvas. Y después volvió la cuarentena. Y quedamos más tiempo cerrados. Y seguimos orando a Dios. Después Dios abrió un otro hueco de 7 días. Y en esos 7 días, 2 almas más fueron salvas. Amén. Y ahora la iglesia cuenta con 31 discípulos totalmente comprometidos. Amén. Amén. Y ver cómo Dios, Él actúa en situaciones imposibles, ¿sí? Todos nosotros enfrentamos por circunstancias, todo que era muy nuevo para ahora en la cuarentena. Sabemos, Dios sabe, pero Él exactamente en ese momento que actúa con el imposible. Y cuando tenemos un corazón puro, entregamos nuestros planes, porque sabemos que Dios tiene planes mejores, pensamientos mejores, y va a estar trabajando día y noche para el bien de aquellos que le aman. Entonces, ver como también, y fue una inspiración para mí, como las discípulas aquí estaban soñando, no dejaron de estar rendida a Dios. Y en especial, una hermana muy querida para mí, que es Gabriela Pico, ella tenía el sueño de tener una charla bíblica de mujeres. Y por la cuarentena, ya hablé, Gaby, vamos a hacer virtualmente. Y cómo Dios bendijo su sueño, porque ella veía a Dios, ella no dejaba de orar. Y Dios fue bendiciendo esa charla con 10, con 20, 30 invitadas cada semana. Y otras mujeres también, como Sara, Sharon, empezaron a estudiar la Biblia con mujeres que compartieron en Instagram. Y 3 de esos bautismos fueron por redes sociales, algo que no usábamos tanto, no esperábamos que Dios actuaría así, pero Dios nos estiró la visión para ver más allá, pero más importante, ver a Él. Y lo más importante, al fin de nuestro día, es nuestra relación con Dios. Y por eso Dios nos pide un corazón puro. Yo quiero preguntar para nosotros, ¿qué deja su corazón impuro? Quizás ambiciones egoístas o hasta arrogancia, como yo estaba luchando por creer que mis planes y la manera que fuera a realizar esos planes eran mejores que los planes de Dios.
Y tal vez, sabes, quizás amargura con los sufrimientos pasados, experiencias pasadas, o quedar quejándose el porqué de eso, el porqué de aquello. ¿Sabes? ¿O qué estás impidiendo que su corazón esté limpio? Yo quiero dar un desafío para nosotros. Examine a ti mismo y vea qué te impide de estar rendido a Dios. ¿Qué te impide de ver a Dios? Y ore por un corazón limpio, amén. Y así como Pablo tenga su visión estirada por Dios. En nuestro segundo punto, esté siempre progresando en su fe. Amén. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, acá la Biblia dice: sé diligente en esos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Es interesante que en Hechos 16 Pablo recluta a Timoteo y ahora Pablo levantó a Timoteo para ser un evangelista increíble. Y yo sé que acá tienes muchos discípulos futuros evangelistas y consejeros de mujeres, amén. Así como Timoteo era un futuro evangelista, Pablo está diciendo: mira, entrégate de lleno a esos asuntos, a las escrituras, a la palabra de Dios, para que todos puedan ver en parte su progreso. ¿Sabes? Es una expectativa de Dios que nuestra fe esté siempre progresando. Amén. Y Pablo estaba progresando también. En su primer viaje misionera, él percorrió más de 1500 kilómetros y años de su vida estaban ahí involucrados. Pero ahora Dios lo llamaba a estirar aún más su fe, y en su segundo viaje, él ya fue más de 3000 kilómetros, más años de su vida dedicado a predicar el Evangelio del Señor. El impacto de Pablo era más grande. Ahora, Pablo, él no solo progresaba en su fe, pero él llevaba a otros. También, como a Timoteo, implantaba iglesias, era fructífero. Y lo mismo debemos examinar en nuestro corazón también. Y yo veo que como mujeres, algo que nos puede paralizar en nuestra fe es el miedo del futuro. Preocupaciones financieras, sí, aún más en tiempo de cuarentena. Pero nada de eso es imposible porque Dios nos está llamando a estirar nuestra fe, no estar paralizadas. Tal vez muchas de nosotros podemos nos sentir así hoy, paralizadas. Pero Dios nos llama a caminar el doble, a ser el mejor y dar más. Y cuando yo pienso, hermano, que está progresando en su fe aquí en la iglesia, yo pienso en un hermano muy especial, Andrés López. Andrés, mientras estaba estudiando la Biblia, él compartió un sueño conmigo. Tulio, yo tengo el sueño que toda mi familia, y yo también, que toda mi familia sean discípulos de Jesús. Y después Andrés empezó a vivir como discípulo, fue bautizado, y meses después, él dio su primer fruto en su trabajo. Y después de eso, Andrés supo que iba a tener una conferencia en Brasil. Y él puso en sus oraciones: Dios, ese es mi sueño, estar en mi primera conferencia como discípulo. Pero no solamente eso, yo quiero llevar a mi mamá junto conmigo, para que ella sea impactada por el amor del reino. ¿Qué pasó? Andrés oró, tuvo fe, trabajó por eso, y él fue a la conferencia junto con su mamá. Sí. Y después de la conferencia, su hermano físico empezó a estudiar la Biblia y fue bautizado. Y ahora los dos hermanos trabajando juntos ahí en la casa, ¿no? A empezar a perseverar, y su mamá empezó a estudiar la Biblia, se tornó discípula y también fue bautizada. Amén. Y mientras todo estaba pasando, Andrés tenía el sueño de solamente crecer en su fe. Y llegó para mí a Tulio: yo tengo el sueño de crecer en liderazgo, crecer en fe. Y fue increíble porque Andrés empezó a liderar una charla bíblica. Y está liderando la charla bíblica más fructífera de la iglesia. Mira qué increíble. Y él compartió un otro sueño conmigo, que dijo: hermano, yo quiero empezar acá en la iglesia en Bogotá, la primera casa de los hermanos. Y él empezó a orar por eso. Empezó a orar y perseveró en esa oración. Y mira qué increíble, ahora yo creo que la próxima semana oficialmente iniciaremos la primera casa de los hermanos acá de la iglesia. Eso es increíble. ¿Sabes? Así como Pablo y así como Andrés, Dios quiere que progresemos en nuestra fe para estirar nuestra visión, para que crezcamos como discípulos. Yo quiero preguntar, ¿tú estás progrediendo como discípulo? El punto no es hacer muchas cosas. El punto es
edificar su fe para hacerlas. Es una responsabilidad personal de cada discípulo de Jesús, de crecer en su fe y seguir creciendo en su visión. ¿Cuál es su próximo paso de fe? Es una pregunta importante. ¿Cuál es su meta a corto plazo? No permita que sea solamente una idea bonita, una idea chévere, pero que tenga la fe de ver ese sueño cumplido en su vida. Amén. En conclusión, hermanos, Dios quiere estirar nuestra visión, direccionando nuestro espíritu para un corazón puro y para una fe que esté siempre progresando. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén.